Y a través de esas situaciones él quería hacerle entender, quería mostrarle lo que iba a ocurrir también con la nación ya con otro tipo de plaga, una plaga que ya no iba a ser simplemente un bicho, que iba a ser un ejército. Y vemos nosotros que se refiere al ejército de Babilonia. Todos estos son los que se estaba anunciando, ¿no?, en este capítulo. Y si para recordar vemos cómo arranca el capítulo 2, dice: tocad trompeta en Sión y dad alarma en mi santo monte, también todos los moradores de la tierra, porque viene el día del Eterno, porque está cercano, el día de Adonai, el día del Todopoderoso, y se refiere al día en que va a establecer su juicio, su justicia. Y la trompeta generalmente se anunciaba para llamar al pueblo a arrepentimiento, llamar a estar alerta, llamar a despertarse. Y en este caso, la situación de los israelitas, de los hebreos, era que estaban desviándose de la verdad, estaban alejándose de la palabra. Ese es el punto. Ahora fíjense en el versículo 11, que fue el último versículo que tocamos la vez pasada. Dice: y el Eterno dará su orden delante de su ejército, porque muy grande es su campamento, fuerte es el que ejecuta su orden, porque grande es el día del Eterno y muy terrible, ¿quién podrá soportarlo? Y a través de este versículo podemos entender que todas estas manifestaciones, esta fuerza, estas plagas que van a venir en contra del pueblo de Israel, van a ser ordenadas por Dios. Él está comandando todo. No es algo que aparece porque no hay quien proteja a Israel. En el caso de Babilonia, en el caso de los demás pueblos que van a venir a atacar, los dos grandes ataques terribles que sufrió el pueblo de Israel, el pueblo de Judá, fueron los de Babilonia y los de Roma. Entonces hay similitud aquí entre el ataque que hizo Babilonia y el ataque que va a hacer en los últimos tiempos, ya según este escrito, Roma, ¿no? Pero ¿quién comanda, quién dirige, quién guía ese ataque? El propio Eterno. Y eso es un poco difícil de entender. Pero cuando nosotros vemos Jeremías, ¿se acuerdan que Jeremías mucho tiempo le decía: arrepiéntanse, arrepiéntanse, dejen de vivir mal, dejen de vivir de esa manera? Nuestros padres nos alejaron de la palabra, nosotros tenemos que regresar a la Torá. El pueblo ya se iba a la idolatría, el pueblo quería hacer alianza con otros países. De esta manera estaban viviendo. Y les decía: Babilonia va a venir y los va a arrasar, los va a destruir. Y ellos le trataban de traidor. Y en una oportunidad Jeremías dice que Nabucodonosor, con todo su ejército, va a venir dirigido por el Todopoderoso, porque él es su siervo, dice. Nabucodonosor, mi siervo, le llama. Entonces eso es medio extraño, ¿no?, que a Nabucodonosor le llame siervo el Todopoderoso. Entonces muchas veces los males, las persecuciones y las situaciones que vienen sobre nosotros son ordenadas por el Eterno. Entonces, antes de quejarnos de la situación difícil, de los problemas, tenemos que mirar cómo estamos nosotros viviendo delante del Padre. Si es que nos consideramos su pueblo. Amén. Si es que nos consideramos su pueblo. Bueno, entonces, aquí está diciendo entonces que Él va a enviar su pueblo. Ahora arranquemos el capítulo 12. Capítulo 12, ¿no? Dice: la misericordia del Eterno. A partir del capítulo 2, del 1 al 11, hablaba de lo que iba a venir, de los ataques, cómo iba a quedar, que iba a haber invasión, cómo ladrones iban a subir por las casas. Todo eso punto habíamos visto. Ya habíamos visto varios textos donde hablaban de cosas similares. Tanto Isaías, tanto Jeremías, Ezequiel, todos los profetas que habían hablado acerca de esta catástrofe que iba a ocurrir sobre la tierra. Pero como habíamos terminado la vez pasada, esto ocurría porque el Padre odiaba a su pueblo, porque no quería saber nada de ellos, no quería tener misericordia. No, esto ocurría porque los amaba.
Y a pesar de que esto tiene que venir, esta desgracia tiene que venir, porque así establece la Torá, vimos nosotros que si el pueblo se rebela, va a venir sobre ellos plagas, destrucción, exilio. Pero, siempre hay un pero, ¿no? Si en medio de esa situación hay un remanente fiel, hay un pueblo, hay un grupo, hay una pequeña sección del pueblo que a pesar de todo el ambiente corrupto que están viviendo, ora, clama y pide por el Padre, Él va a tener de ellos misericordia. Amén. O sea, no podemos pensar que si viene el castigo, a todos le va a agarrar por igual. Va a haber los que el Padre va a proteger y los que está Él viendo sus corazones limpios. Dice entonces capítulo 2, versículo 12. Por esto, pues ahora, dice el Eterno, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno, lloro y lamento. Ayuno, lloro y lamento. Y convertíos significa dejar de hacer, no solamente darse cuenta que están mal. Una cosa es que te des cuenta que están mal y otra cosa es que deje de hacer esas cosas. Hay muchas personas, ¿sabes cuál? La iba a jala ya pues, se va a entender mía. ¿Sabes cuál pilla pa hoy la iba a jala se envía po? Yo sé luego que estoy mal, yo sé lo que ando mal. No necesitas repetirme, dicen alguna gente. Sé lo que no estoy muy bien con Dios. Pero siguen haciendo. Siguen viviendo así. Bueno, entonces el Padre lo que quiere es que conviértanse. No solamente reconozcan que está mal, sino conviértanse. Que haya cambio en sus corazones. ¿Y cómo les pide? Ayuno, lloro y lamento. Lo que se hace generalmente en la festividad, en la gran conmemoración, porque no es festividad realmente, de Yom Kippur, ¿no? Y dice, por eso pues, ahora dice el Eterno, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno, lloro y lamento. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos. Y convertíos al Eterno, vuestro Elohim. Y miren lo que dice ahí, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. Esto es muy importante. Quiere que, era la costumbre aquella vez, de cuando uno estaba muy apenado, con situación dura, ¿cómo se dice? Rasgar su vestido, mostrar una situación de quebranto, mostrar que una cara de dolor. Pero vemos que el Padre le está diciendo, rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos. O sea, no solamente lamentense de apariencia, sino que por adentro sientan que está mal lo que están haciendo. Y nosotros podemos ver cuando alguien se da cuenta que está mal lo que está haciendo, que está mal cómo te está tratando o cómo está viviendo, no trata simplemente de decir, sí, esto lo lamento, lo siento, aunque no diga nada, aunque no ponga cara de lamentado, pero vemos que de repente, de un tiempo a esta parte, cambia su actitud, se da cuenta que no es el camino correcto, empieza a hacer lo correcto, su vida empieza a notarse la diferencia, quiere decir que adentro ha rasgado su corazón. Y afuera ya se ve el cambio, afuera ya se ve el resultado. Pero vamos a ver muchas personas que se lamentan, sí, hice mal, pero al día siguiente están en las mismas. Hay que entender muy bien que estas profecías están para el pueblo de Israel, para aquel tiempo, para el tiempo de Yeshua y también para el tiempo final. También porque vimos varios textos que se relacionaban con el libro de Apocalipsis, que se relacionaban con el tiempo del profeta Jeremías y que se relacionaban también con el tiempo de Yeshua. Los textos combinan muy bien. Y uno puede decir, pero faltaba mucho, para el tiempo de Joel faltaba mucho todavía para que acontezca esto, pero vemos que el Padre ya le estaba avisando, ya le estaba dando aviso. Después vendrían otros profetas, otros mensajeros que estarían dando la misma cosa, pero igual el pueblo como que no podía sentir. Pero recuerden, siempre va a haber un remanente fiel.
Bueno, rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, convertíos al Eterno vuestro Elohim, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. Lo que el Padre quiere es tener misericordia, salvar, ayudar. Él no le gusta ver a su pueblo castigado. Así dice aquí, se duele del castigo, no es que se siente feliz. Entonces cuando ocurre tragedia por una persona es porque esa persona decidió ir tras esa tragedia. Decidió perseguir lo incorrecto y por eso le ocurre. ¿Entienden ese punto? Pero eso no es el deseo del Padre, nuestro Creador. 14. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá y dejará bendición tras él? Esto es, ofrenda y libación para el Eterno vuestro Elohim. Entonces, al ver sus corazones realmente arrepentidos, al ver sus corazones que descubrieron a través de este llamado que está haciendo Joel, que estábamos mal, entonces esto que estaba previsto, dice, planeado, se va a convertir, en vez de maldición, en bendición, dice. Y si esto es profético, ¿qué bendición tuvo el pueblo en el tiempo de Jeremías? ¿Qué bendición tuvo en el tiempo de Yeshua? ¿Y qué bendición tendrá en los últimos tiempos? Y eso es lo que vamos analizando mientras descubrimos este capítulo, ¿no? Porque acá dice que si hay cambio en nuestro corazón, si hay realmente un arrepentimiento sincero, este juicio que se está anunciando para nosotros se puede convertir en bendición. Bendición. Ahora veamos algunos textos. Bueno, Deuteronomio capítulo 4, versículo 27. Y el Eterno os esparcirá entre los pueblos y quedaréis pocos en número entre las naciones a las cuales os llevará, y serviréis allí a dioses hechos de manos de hombres, de mano y de piedra, que no ven, ni oyen, ni comen, ni huelen. Esto es lo que está diciendo en la Torá, ¿no? Mas, si desde allí, ¿desde dónde? Desde ese momento, desde ese lugar de exilio, desde ese lugar de dolor, de sufrimiento, de ese lugar donde vos estás sin esperanza, desde ahí buscares al Eterno tu Elohim, lo hallarás si lo buscares de todo tu corazón y de toda tu alma. De todo tu corazón y de toda tu alma. Eso está diciendo en la Torá. Entonces lo que ahora está diciendo Joel, está sacando de ahí. Esto es una promesa, no es algo que yo les digo, bueno, si se arrepienten, el Todopoderoso les va a bendecir. No es que Él está diciendo de por sí mismo. Está sacando, anunciándole la palabra. Hay que entender este punto, que cuando un profeta hablaba, cuando un profeta le era necesario ya manifestarse al pueblo, es porque el pueblo ya estaba perdiendo el entendimiento de la Escritura. Por más que los hebreos están acostumbrados a aprender desde niño, pero pasando el tiempo, la palabra quedaba como tradición, costumbre o simplemente como así, algo que aprendieron en la escuela, pero que no era aplicable a su vida. Prácticamente como en este tiempo. Yo sé que hay muchos que estuvimos años en la iglesia, pero un día leemos un texto, nunca me fijé que eso estaba ahí en la Escritura. Inclusive habíamos leído varias veces la Biblia, pero nos dimos cuenta que ahí estaba eso a veces. Entonces, pero cuando se nos anuncia en un determinado momento, una situación clave, parece que esa palabra empieza a tener fuerza. Ah, por eso dice así, por eso estaba escrito eso. Bueno, esta palabra en la Torá siempre estuvo, pero el pueblo en ese momento estaba ignorando. Jeremías capítulo 4. Jeremías capítulo 4. Jeremías capítulo 4, versículo 1. Vamos a ver. Si te volvieres, oh Israel, dice el Eterno, vuélvete a mí. Y si quitares de delante de mí tus abominaciones, y no anduvieres de acá para allá, y jurares, vive el Eterno en verdad, en juicio y en justicia, entonces las naciones serán benditas
en él y él se gloriará, y en él se gloriarán. Porque así dice el Eterno a todo varón de Judá y de Jerusalén: harad campo para vosotros y no sembréis entre espinos. Y mira el versículo 4: circuncidaos al Eterno y quitad el prepucio de vuestro corazón. Varones de Judá y moradores de Jerusalén, no sea que mi ira salga como fuego y que se encienda y no haya quien la apague por la maldad de vuestras obras. Y ahora volvemos al tiempo de Jeremías, justamente el momento en que se estaba ya acercando este ejército comandado por Dios, que era Babilonia. Y acá le dice a los israelitas, del pueblo de Judá: circuncidaos. No le estaría hablando de su prepucio físico, porque todos los judíos están circuncidados físicamente. ¿Qué era el problema de ellos? En su corazón. Y vemos nosotros que ahí se cumple también la palabra cuando el apóstol Pablo hablaba, ¿no? Que en este tiempo lo que el pueblo necesitaba era dejar su carnalidad dentro de su corazón, despojarse de esas costumbres que le impiden, que le cierran para servir al Padre. Esta era la solución para ellos en aquel tiempo. Esto lo hablaba Jeremías. O si no, vendrá sobre ustedes la destrucción. Pero parece que no le hicieron caso. Ezequiel 33. Ezequiel 33. Ezequiel 33. Versículo 11. Diles: vivo yo, dice el Eterno, el Señor, que no quiero la muerte del impío. El impío es el que se rebela contra la palabra. Hay que entender, el impío es el que contradice la escritura. Y el Padre está diciéndole a Ezequiel: yo no quiero matarle. Entonces, antes de querer matarle, él falló, quiero matarle. No, yo no quiero. Por eso podemos darnos cuenta que en ningún momento el Padre se agrada con matar al que falla. Eso no es su naturaleza. Mucha gente en esta época dice: en el Antiguo Testamento, el Elohim, el Dios del Antiguo Testamento, es un Dios cruel, un Dios que mataba, que no tenía misericordia de nadie. Pero el Dios del Nuevo Testamento es un Dios amoroso, un Dios que quiere salvar, un Dios que ama a los pecadores. Así muchas personas creen, pero no es así. Estamos viendo en Ezequiel que el Padre, ¿qué quiere? Del impío, ¿qué quiere? ¿Quiere matarle? No quiere su muerte, quiere que viva. Dice: diles, vivo yo, dice el Eterno, el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Eso es lo que quiero. Volveos, Teshuvá, ¿no? Regresen, retornen de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? Yo no quiero que ustedes perezcan. Vuelvan, regresen. Peyú, así, ¿no? Peyú yeuna. Pe cambiana pene pensamiento penderajada tapebaipe. Ese pensamiento que les lleva a oponerse a mi camino, déjenlo y regresen al camino establecido. ¿A quién le está hablando aquí Ezequiel? Al impío, a la persona que se había revelado. Hay que recordar que Ezequiel estuvo ya en el cautiverio, a pesar de que el pueblo fue rebelde, a pesar de que el pueblo fue desobediente, tuvo que ir cautivo a Babilonia. En Babilonia, ¿qué estaban haciendo? Igual estaban siguiendo los caminos perversos. Muchos que tuvieron la oportunidad de no ser ejecutados en Jerusalén, en Babilonia sus corazones no se cambiaban. Bueno, sigamos un texto más. Oseas capítulo 12. Sí, Oseas capítulo 12. Oseas capítulo 12, versículo 6. 12, 6. Tú pues, vuélvete a tu Elohim, a tu Dios. Guarda misericordia y juicio, y en tu Dios, en tu Elohim, confía siempre. Eso se estaba hablando en tiempos de Oseas. Porque por más que él le hablaba a la gente, pe cambiana la pena de corazón, o útago
tenía ejércitos a ñanderas a paiteta, sarambi, o destruir paiteta la ñandeya jaijúa. No vayan a confiar en sus poderes, en su riqueza, en todo esto que tienen ustedes. No vayan a confiar en eso. Va a venir. Y la gente, ¿saben qué le decía? O sea, ¿qué es lo que vos nos vas a decir? Tu vida un desastre, tu familia un desastre, tu esposa se va con otro. Va a un landero de esta oreja. Cambian a vos. Terrible. Y la verdad era cierto, ¿no? Imagínense, o sea, él teniendo que hablarle al pueblo y por otro lado, su familia no vive muy bien, ¿no? ¿Qué es el consejo que le da al padre? Renuncia, deja. No. Vuélvete a tu Dios, guarda misericordia, juicio, y en tu Dios confía siempre. No te preocupes. Yo tengo todo solucionado. Vos hacé nomás. Recuerden también que el propio Dios le dijo para que se case con esa mujer. Él sabía todo por qué iba a ser así. Y al final nosotros vemos que el padre restauró la familia de Oseas. Y él pudo ir a vivir a Judá. Y desde Judá lastimosamente tuvo que escuchar la noticia que Samaria, que Israel cayó bajo el poder de los asirios y fueron llevados cautivos y esparcidos por todo el norte, por toda la región allá de Harán y otros lugares. Tuvieron que pagar caro, ¿no?, su rebeldía. Bueno, Oseas capítulo 14. Oseas capítulo 14. Ya vemos que el libro de Joel es muchos años antes de Oseas. Ya se estaba advirtiendo cómo el Padre es misericordioso. Antes de que se acerque el juicio, ya enviaba a los profetas porque ya notaba que el corazón del pueblo se estaba desviando. En 14, versículo 1. Vuelve, oh Israel, al Eterno tu Dios, porque por tu pecado has caído. Pecado, transgresión a la palabra, transgresión a la ley. Eso es lo que ha hecho que caiga. Llevad con vosotros palabras de súplica y volved al Eterno y decidle: quita toda iniquidad y acepta el bien y te ofreceremos la ofrenda de nuestros labios. Entonces el Padre una vez más le hace entender al pueblo: si ustedes se dan cuenta que se han rebelado contra mi palabra, si pueden meditar en eso, entonces yo voy a restaurar sus corazones. Otra vez, esto es en tiempo de Oseas. Y hay un texto más, Isaías 57, 15. Isaías 57, 15. Para ver que los profetas ya estaban hablando de este tema de arrepentirse. La primera parte de Joel, capítulo 2, ¿de qué trataba? Juicio, y haré esto, y destruiré, y arruinaré, y acabaré, ¿no? Y la segunda parte que estamos viendo, ¿qué es? Cambiar, arrepentirte, no te quiero destruir, te quiero salvar. Le está dando opciones. Siendo hipotayo, esa hipotayo de cambiar. Bueno, Isaías 57, versículo 15. Dice así: porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y en la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Espíritu de los humildes y darle esperanza a los quebrantados. Esta mañana estábamos leyendo acerca de Nehemías. Nehemías vivía como copero del rey Atarjerjes de Persia. Tenía todas las comodidades, no le faltaba nada. Era un lugar privilegiado, porque la vida del rey más poderoso del mundo de esa época estaba en manos de este copero. Si él quería matar al rey, le mataba. Entonces era un lugar privilegiado. Cualquiera no era copero del rey. Pero un día le avisan cómo está la situación de sus hermanos. Él era judío. Cómo está la situación de sus hermanos en Judá, Jerusalén, y cómo empieza a sentirse. Que se vean ellos, su problema. Ellos, cada quien con su pecado. Yo vivo feliz, yo logré superarme, logré progresar, yo voy a vivir mi vida. Cada quien se tiene que preocupar por su mundo. Ese fue el corazón de
Nehemías no. Empezó a quebrantarse, empezó a ayunar, empezó a estar triste, empezó a clamar, a orar, empezó a acordarse de los textos de la Torá que hablan que estas cosas ocurren porque nuestro pueblo se olvidó de su pacto, de su alianza y de guardar los estatutos y decretos que estaban establecidos en la ley de Moisés, en la Torá de Moisés. Así mismo empezó a hablar, así mismo empezó a decir. Pero también, Padre, decía en su oración, hay una promesa que si tu pueblo se vuelve de todo corazón, tú le volverías a traer de todos los confines y le restauraría. Él ayunando, oraba y se lamentaba y sufría por la desgracia de su pueblo. Él no podía estar tranquilo sabiendo que su pueblo, pueblo elegido, pueblo que recibió la promesa de Abraham, estaba viviendo con los muros destruidos y prácticamente como paganos estaban viviendo. No es que ellos estaban sufriendo por persecución de alguien en Judá. La persecución iba a empezar cuando él empieza a hacer el trabajo. Lo que él estaba escuchando es que vivían ya sin interesarle nada de las cosas del Padre. Entonces, ¿qué tiene que ser nuestra felicidad, nuestra alegría? Saber que la gente, cada quien vive como se le da la gana, hace lo que quiere, come lo que quiere, anda donde quiere. ¿Ese debe ser nuestra alegría? No. Eso no nos tiene que dar felicidad. Cuando el Padre envía a alguien para predicar, para anunciar la palabra, lo que está queriendo es, como Nehemías, crear un muro alrededor de esa persona para que le proteja del sistema de este mundo. Como en Jerusalén, por más que ya estaba el templo en aquel entonces, en el tiempo de Nehemías, pero no había muro, cualquier cosa entraba a la ciudad. No había respeto por nada. Y eso a él le dolía en su corazón. Si ustedes saben también que sus familiares, gente que quieren que viva una vida espiritual, pero por no tener, ¿cómo se puede decir? Muro, por tener muro destruido, toda clase de pensamiento y todo estilo de camino siguen, ¿cómo se sentirían? ¿Felices? Mal, ¿verdad? Entonces, ¿qué pueden hacer para que sus familiares puedan edificar o tener protección? Llevar la palabra a sus vidas. Construir muro con ellos. ¿Y qué creen? ¿Que le va a ser fácil? No. Cuando Nehemías iba, hoy vimos, ¿no? Aparecieron los rebeldes. ¿Cómo se llamaba el rebelde? Sanbalá, ¿no? El gobernador de Samaria. Y también estaba una amonita, Tobías, y unos cuantos árabes también. Una alianza de naciones se hizo contra Nehemías porque quería crear protección para los ciudadanos de Judá. Ahí empezó el problema. Entonces, cuando uno empiece a edificar el muro caído de Jerusalén, van a empezar los conflictos con la gente. No, ¿por qué vos así? ¿Por qué ella así? ¿Por qué? Eso hay que entender. Recuerden que, como ya hablábamos para terminar esta parte de Nehemías, Samaria, el gobernador de Samaria, ¿quién era? Era un mixto, uno que se mezcló con otras. Samaria ya era una mezcla de creencias, de naciones. Aunque ellos decían que adoraban al Elohim de Israel, pero a su manera, de acuerdo a su sistema. Ya no más como se hacía anteriormente. Y cuando llega alguien que quiere establecer, por más que viene del cautiverio, porque recibe el corazón del Todopoderoso, quiere restaurar el templo, restaurar la ciudad, esos que han sido mezclados, que tienen doctrina mezclada, se enfrentan. Lo mismo está ocurriendo en nuestro tiempo. Las personas con sus corrientes mezcladas ya no pueden distinguir lo establecido por la palabra y crean conflicto. Bueno, estábamos en Isaías 57, 15, ¿no? Versículo 16 ahora. Porque no contenderé para siempre, ni para siempre me enojaré, pues decaería ante mí el espíritu y las almas que yo he creado. No siempre voy a estar peleando con ellos. Llegará el tiempo en que van a cambiar. Tarde o temprano van a cambiar. Tarde o temprano mi voluntad se va a hacer. O sea, oye, ya potente oírla esa voluntad. ¿Cómo pico yo voy a crear seres que siempre se me van a estar revelando? Eso es interesante, ¿no? Tarde o temprano van a cambiar.
Tarde o temprano se va a hacer mi voluntad. Eso era bueno que entienda el pueblo. Entender que al final la voluntad de Dios se va a hacer y nuestra voluntad se va a caer, se va a derrumbar. Al final no se va a lograr lo que yo quiero. Es el Padre. Por la iniquidad de su codicia me enojé y le herí. Escondí mi rostro y me indigné. Y él siguió rebelde por el camino de su corazón. He visto sus caminos, pero le sanaré y le pastorearé y le daré consuelo a él y a sus enlutados. Esto es lo que está hablando esta palabra. Volviendo a Joel. Esto es lo que estamos viendo aquí recién en 2 versículos. Volviendo a Joel, versículo 13. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos al Eterno vuestro Elohim, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. Vimos ya por los profetas también el mismo pensamiento. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá y dejará bendición tras él? Esto es ofrenda y libación para el Eterno vuestro Elohim. Hay un texto aquí que quiero ver de este capítulo. Jeremías 26. Jeremías 26. ¿Qué es lo que dice ahí? Jeremías 26. Versículo 2. Así ha dicho el Eterno, ponte en el atrio. Esto le está diciendo a Jeremías cuando él va a empezar a hablarle al pueblo. En el atrio de la casa del Eterno, y habla a todas las ciudades de Judá que vienen para adorar en la casa del Eterno. Todas las palabras que yo te mandé, hablarles. No retengas palabra. Ahora, cuando sale en la escritura yo te mandé, es porque el Padre puso en el corazón de Jeremías, háblales esto, diles esto. Hay que entender que jamás un profeta va a hablar algo que ya no esté establecido en su palabra. Es como que no va a tener fundamento si él quiere enseñar algo que no dice la palabra. Por eso entonces un profeta o un siervo de Dios tenía legitimidad porque hablaba lo establecido en la palabra. No vaya a decir nada fuera de lo que está en mi palabra. El mismo Yeshua que decía, todo lo que yo hablé es lo que el Padre me puso en mi corazón para que diga. Cuando decía esto le hacía entender, ustedes saben qué es lo que el Padre puso, que estableció. Entonces ustedes pueden distinguir, si están con el mismo Rúa, con el mismo espíritu, pueden distinguir si esto viene del Padre o es palabra humana. Pero claro, como en ese tiempo estaban ya desviados de la verdad, ya no distinguían. Eso es lo que pasaba. Quizás, dice, oigan, tú, hablarle nomás todo lo que está en mi corazón, toda mi palabra, hablarle, y puede ser que toque, puede ser que no también. Quizá oigan y se vuelvan cada uno de su mal camino, y me arrepentiré yo del mal que pienso hacerles por las maldades de sus obras. Si pueden escuchar, yo voy a arrepentirme. Y en vez de traer maldición, voy a traer bendición. ¿Cuál fue la bendición en tiempos del profeta Jeremías que vino sobre esa tierra? No vos podés decir qué bendición lo que hubo en el tiempo de Jeremías y todo fue caída, destrucción, muerte. Pero hubo un remanente que escuchó la palabra de Jeremías. Hubo un pequeño grupo que aceptó que estaban mal, que esto era un juicio del Padre, y aceptó rendirse ante Nabucodonosor. Cuando vino el ejército de Nabucodonosor y entró en la ciudad, algunos colocaron, estos son comentarios y manera de que en aquella época hacían los imperios para conquistar y saber quién estaba a su favor y quién no. Entonces pueden leer esto en Historia Universal para entender. Bueno, ¿cómo se hacía antes? Le voy a dar una idea. ¿Cómo se hacía antes cuando se invadía un país? Se anunciaba, claro, ¿no? Recuerden que Nabucodonosor 2 años estuvo sitiando Jerusalén. 2 años enteros. Todos sabían que iba a invadir. Entonces la persona que decidía
cuando venga a invadir Nabucodonosor, entregarse, rendirse, mostrarle que estoy a favor de tu invasión, ponía una señal en su casa, en su puerta, por donde van a entrar los soldados. Entonces cuando entren los soldados y vean esa señal, ¿qué van a entender? Esta gente está con nosotros. Es nuestro aliado. ¿Entienden ese punto? ¿Dónde vimos algo similar nosotros antes? ¿Dónde vimos algo similar en el pasado? A ver. En Egipto. ¿Se acuerdan que le dijo Moisés que haga a los hebreos? Marquen su puerta. Cuando venga el ángel de la muerte y vea la marca en las puertas, que va a entender, estos están conmigo. No importa si son egipcios. Si era un egipcio y marcaba su puerta, el ángel de la muerte no iba a llegar. Esa era una invasión, ese era un ataque. ¿Se avisó o no se avisó? Moisés avisaba, va a venir con 9 plagas, antes avisó que iba a venir un ataque, una invasión del Rey de Reyes, Señor de Señores, para liberar a su pueblo. Nabucodonosor era un siervo del Padre también, así dice la Biblia. Él venía para liberar a su pueblo también. Así era. Al final, esos que pusieron la marca fueron llevados a Babilonia, pero ¿qué hicieron en Babilonia? Se les trató como ciudadanos normales. Se les permitió vivir, negociar, prosperar. ¿Por qué? Ellos habían entendido la profecía que Jeremías les hablaba. Pero el propio rey, ¿qué hizo? El propio rey se rebeló y fue llevado preso, y enfrente de él su hijo fueron ejecutados. Generalmente a los reyes se le daba esperanza, solución, pero el propio rey no aceptó. Hasta el último, si ustedes leen toda esa parte entre Jeremías y el rey, charlan, hablan. Le da una última chance el rey, y entre gana será el rey. Evivitaco, vas a salvar a la ciudad, vas a salvar a tu hijo, pero vas a ser siervo. No, nadie entregamos, jata la del rey corazón. Y al final vio la desgracia. Daniel y sus amigos fueron llevados cautivos, se entregaron. ¿Cómo se llama el hijo, el sobrino de Ezequías? Joaquín. Él fue llevado cautivo y fue tratado, aunque estuvo preso, después fue tratado como príncipe. Se le dio todos sus honores en Babilonia. Él se entregó. Cuando una persona entiende que esto viene del Padre, no necesita desafiarle. Y el Padre le protege. Ese es el remanente fiel. Pero Él está con la promesa de restaurar. Isaías 27. Isaías 27. Isaías 27. Versículo 12. Acontecerá en aquel día que trillará el Eterno desde el río Éufrates hasta el torrente de Egipto, y vosotros, hijos de Israel, ¿veis ahí? Seréis reunidos uno a uno. Hay una promesa. Entonces, cuando vemos acá en Joel, que dice, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande misericordia, y que se duele el castigo, ¿quién sabe si se volverá y se arrepentirá y dejará bendición tras él? Esto es ofrenda y libación para el Eterno vuestro Elohim. En vez de convertir esta maldición, esto que estoy anunciando que va a ser maldición, si hay cambio en tu corazón, esto se va a convertir en bendición para muchos. Para muchos va a ser bendición. Y la ofrenda que era, la ofrenda era algo para reconciliarse con Dios. La libación, que es derramamiento de vino, ¿no?, sobre las ofrendas, ¿no? Y nosotros podemos entender entonces en los tiempos de Yeshua, estamos hablando ya del tiempo de Jeremías, en el tiempo de Yeshua, en el tiempo que Jesús vino, venía también juicio sobre Judá. Jesús anunció, ¿no? Vendrá y este pueblo caerá, serán llevados cautivos, esta ciudad se destruirá, este templo caerá, no quedará ningún ladrillo, piedra sobre piedra. ¿Y qué van a hacer sus seguidores?, le dicen, ¿no? Y nosotros, ¿qué vamos a hacer? Corran, dicen, ¿no? Huyan, no peleen, ríndanse. Cuando hubo la invasión romana a Judá, muchos judíos, renegando de esta palabra que Yeshua había avisado, decidieron enfrentarse a Roma. Le desafiaron a Roma. Y el resultado que fue, murieron, fueron ejecutados.
Antes de que Roma invada Judá, los apóstoles, los que estaban todavía, los creyentes en la palabra, anunciaba, vámonos de aquí, salgamos, vamos por las naciones, vamos a hacer lo que el maestro dijo. En vez de quedarnos aquí en Jerusalén, una ciudad que ya está corrompida, vamos a ir a llevar el mensaje a las provincias. Entonces todos los que entendieron este mensaje salieron. Otros, no, yo no voy a dejar esto, yo no quiero dejar, yo no. Se quedaron. ¿Qué les parece? ¿Qué pasó? Ellos tuvieron que sufrir las consecuencias. Se le avisó, se le advirtió, el maestro había anunciado. El historiador Josefo menciona que muchos de los seguidores del rabino Yeshua pudieron salvar sus vidas porque entendieron que su misión era llevar la buena nueva a las naciones. No quedarse ahí a defender de Roma, que era un ejército guiado en ese tiempo por Dios para destruir la ciudad. Entendieron el mensaje de Yeshua, entendieron la muerte de Yeshua representaba ya su libertad del sistema, del pecado que los agobiaba, de Satanás. Entonces nosotros no tenemos por qué estar enfrentándonos ahora, no es el tiempo. Recuerden cuando Pedro le preguntó, ¿restaurarás a Israel en este tiempo? ¿Qué le dijo Yeshua? No es el tiempo, le dijo. Entonces no hay por qué pelear ahora por Jerusalén. No hay por qué quedarse ahí, vamos a luchar por Jerusalén. No era el tiempo, no es el momento. Es el momento de, que le dijo Yeshua a sus apóstoles, irse. Irse hasta los confines de la tierra a llevar el mensaje. Y si nosotros hubiéramos vivido en esa época y nos dicen, preparen su maleta, preparen lo que tienen, lo que puedan cargar y váyanse bien lejos a llevar el mensaje. ¿Qué diríamos? No, pero, ¿qué voy a vivir? ¿Qué voy a comer? Pero el Padre había anunciado así. Esta era la bendición que alcanzó a algunos. Puede ser que esa maldición profetizada se convierta en bendición. Esa es la ofrenda. Yeshua fue la ofrenda por nosotros. Y en vez de traer maldición para los creyentes, trajo bendición. Pero la maldición cayó sobre los que no aceptaron esa palabra. Igual ocurrió en Babilonia, en Jerusalén, en tiempos que Babilonia invadió. Igual ocurrirá en los tiempos finales cuando venga la gran tribulación, la situación difícil. Igual, son acontecimientos que van a ir repitiéndose. Y estamos viendo aquí. Bueno, terminemos, Joel. Terminemos. Versículo 15. Y nuevamente, después de hablar esto, ya al comienzo del capítulo 2, que había dicho Joel, tocad trompeta, anunciad, llamad. Y nuevamente dice aquí, tocad trompeta en Sión, proclamad ayuno, convocad asamblea. Recuerden que la mejor manera de transmitir un mensaje del Padre es a través de sus santas convocaciones. Cuando Nehemías, en el capítulo que leímos, habló ahí en el atrio, ahí en el lugar sagrado, fue en una santa convocación, una festividad de Yom Kippur. Ahí estaba anunciando, justo en Yom Kippur, estaba anunciando, peña arrepentipe, cambiar la pena de corazón. Y en ese tiempo en Yom Kippur, ¿qué se tocaba? Se tocaba el shofar. No era el otro, hay otro sonido que es de alerta, guerra viene. Pero ahora no quiere Dios que se alerta. Al principio sí, jaque. Ataque viene, invasión, guerra. Prepárense, pero ahora tocar nuevamente, arrepentidos, reacciones. Dice, toca trompeta en Sión, proclamad ayuno, convocad asamblea, reunid al pueblo, santificad la reunión, juntad a los ancianos, congregad a los niños y a los que maman, salgan de su cámara el novio y de su tálamo la novia. Todos los acontecimientos felices y momentos especiales, por favor, anúlenlo, suspendan. No, pero yo tengo compromiso, recién me casé, yo no voy a poder, porque cuando se casaba una pareja, se iba a su luna de miel y no me molesten, cerrado, no interrumpan. Pero ¿qué está diciendo Joel? Lo que voy a comunicarle, el momento de lo que voy a querer hablarle, suspendan esas cosas. Hasta eso, de lo que tenían planeado, dejen. Así de estricto es este llamado. Recuerden, literalmente cuando ocurrió
esta profecía en tiempos del profeta Jeremías, primera parte. En tiempos de Yeshua, segunda parte. Y hay una tercera y última parte en los tiempos finales. Siempre hubo previas. Siempre había mensajeros que le anunciaban, pero el pueblo hacía escarnio. Siempre había gente que consideraba alguna otra situación más importante al llamado. Por eso el shofar era un instrumento muy importante. Es como escuchar la voz del Eterno llamándote a cambiar. Después dice, y entre la entrada y el altar lloren los sacerdotes, ministros del Eterno, y digan, perdonad, oh Eterno Adonai, a tu pueblo, y no entregues al oprobio tu heredad, para que las naciones se enseñoreen de ella. ¿Por qué han de decir los pueblos, ¿dónde está su Dios? Y el Eterno, solícito por su tierra, perdonará a su pueblo. Fíjense lo que dice ese versículo 17, lo que Joel quiere que las autoridades de esa época hagan. Me imagino que las autoridades de esa época estaban la mayoría ya con, ¿cómo se dice? En compinchería se puede decir. Eran compinche de los políticos, los reyes de esa época, los reyes que ya estaban siguiendo sistemas idolátricos. Habíamos hablado de la reina Talía y sus secuaces. Entonces era como que haciéndole entender, ustedes no están llamados para servir a este tipo de personas. Ustedes están llamados para clamar, para pedir al Todopoderoso para que tenga misericordia de su pueblo. Ustedes son la conexión, son el puente, son sacerdotes. Vayan al lugar sagrado en el momento exacto, que es el día de la expiación, el día del perdón, y hagan esta petición. Por favor, Señor, ten misericordia de tu pueblo. Esto le pide que haga. Por favor, Señor. Dice 17, vamos a leer otra vez. Ministros del Eterno, ¿no? Entre la entrada y el altar lloren los sacerdotes. La puerta del lugar santo, ¿no? Del templo. Lloren los sacerdotes, ministros del Eterno, y digan, perdona, oh Eterno, a tu pueblo. Perdona a tu pueblo. Para eso estaban estos ministros, para clamar y llorar. Y no entregues al oprobio tu heredad, para que las naciones se enseñoreen de ella, porque han de decir los pueblos, ¿dónde está su Elohim? Y eso es precisamente lo que dijeron. Esta palabra también está en la Torá, está en Deuteronomio 29. Se anuncia, la gente ha de decir, ¿dónde está su Dios? ¿Por qué le aconteció esto a este pueblo? ¿Por qué le ocurrió tan tremenda desgracia? ¿Por qué son burla para las naciones? ¿Acaso ellos no tienen al Dios verdadero, el Elohim verdadero, el que gobierna las naciones, el mundo? ¿Pero por qué le ocurrió? Hasta eso tenía que el Padre permitir para que su pueblo aprenda, para que entienda. Pero dice, ¿no? Y el Eterno, si cambian su corazón, solícito por su tierra, perdonará a su pueblo. Traerá la redención al pueblo de Israel. Vamos a ver un texto aquí. A ver. 19. Primero lee 19. Versículo 19. Responderá el Eterno y dirá a su pueblo, he aquí yo envío pan, mosto y aceite. Esta es la respuesta que le va a dar al pueblo que haga ¿qué cosa? Que se haya humillado. Entonces estamos entrando, según mi punto de vista, estos son mis puntos de vista, en una tercera parte de este capítulo 2. Vamos a la primera parte, sácate, machetazo, juicio, utan de Arila Sarambí. Segunda parte, arrepiéntanse, cambien su corazón, humíllense, yo los salvaré, yo seré humilde. Y tercera parte, ya está mostrando la bendición y la misericordia que les va a dar. ¿Y qué dice que les va a dar? Primero dice que les va a perdonar. Si hay ese cambio, les voy a perdonar. Yo cumplo mi palabra. ¿Y qué voy a enviar? Pan, mosto, aceite. Y seréis saciados de ellos y nunca más os pondré en oprobio entre las naciones. Literalmente en esa época no había pan, en ese tiempo no había vino, no había aceite por las plagas que habían arrasado las cosechas. Pero espiritualmente le estaba hablando de sus corazones.
Porque el pan en la Biblia, ¿qué representa? La palabra, la restauración, el pago, el alimento. Eso representa espiritualmente. Entonces, ellos estaban viviendo sin palabra, sin restauración, sin precio, sin alimento. Espiritualmente hablando. Entonces, ¿qué va a hacer el Padre? Si hay un cambio en su corazón, todas estas cosas volverán. Volverá a haber palabra, volverá a haber restauración, volverá a haber alimento, volverá a haber precios, volverá a negociarse el mundo. Y otra cosa, mosto. ¿Qué es el mosto? Vino. ¿Qué representa el vino? Remisión, sacrificio, perdón. ¿Para qué necesitaban ellos el vino? Se hacía pacto, alianza, acuerdos. También se hacía libaciones por las ofrendas, cuando se derramaba. ¿Qué dice en Hebreos? Sin derramamiento de sangre no se hace remisión, no hay perdón, no hay cancelación de cuenta. Yeshua, cuando levantó la copa, que dijo que representaba, esta es la copa del nuevo pacto, que por mucho es derramada, que es mi sangre, que por mucho es derramada para remisión de los pecados. Al traer la palabra nuevamente al pueblo, la palabra produce en nuestro corazón la remisión, el perdón, la restauración también. ¿Todo esto volverá o no? El Padre está hablando, voy a restaurar todo, voy a traer todo otra vez. Y aceite. ¿Y el aceite para qué? ¿Qué representa el aceite? Seréis saciados, dice. Ungido. Con el aceite se le ungía a las personas. También elegido, sanado, que quiere decir ya terminar la enfermedad. En pocas palabras, ¿saben qué representa el aceite? Cambio de estatus, cambio de personalidad. Ya no vas a ser un impío, vas a ser un justificado, un justo. Porque a quién se le ungía, al que antes era un siervo, ahora va a ser un consagrado. Ahora va a ser una persona especial. Ahora van a ser reyes y sacerdotes, van a ser mis servidores, con la palabra, con la remisión, y van a ser ungidos. Por eso a los seguidores de Yeshua en la iglesia primitiva, ¿cómo se le empezó a llamar? Cristianos, de la palabra Cristo, que ellos llamaban ungido, que significa elegidos para servir al Mesías, o mesiánicos también podría ser. Entonces, importante estos 3 puntos, ¿no? Esto va a haber cuando haya cambio en el corazón. Va a haber palabra, va a haber vino, va a haber aceite, y seréis saciados de ellos, y nunca más os pondré en oprobio entre las naciones. Esa es la promesa que Joel le está haciendo al pueblo, ¿no? Vamos a ver Jeremías 31. Jeremías 31. Jeremías 31. Versículo 12. Jeremías 31, versículo 12. Y también Jeremías nuevamente tocó este tema. Y vendrán con gritos de gozo en lo alto de Sión, y correrán al bien del Eterno, al pan, al vino y al aceite, y al ganado de las ovejas y de las vacas, y su alma será como el huerto de riego, y nunca más tendrán dolor. Una promesa, y Jeremías 31 es la promesa de la restauración de Israel. Ese es Jeremías 31, si ustedes leen todo. Y nuevamente aparece el pan, la palabra, la restauración, el precio por nuestra vida, el vino, la remisión, y el aceite, el cambio de vida, la unción. Nosotros también llamamos el Espíritu del Padre. El aceite también representa el Espíritu. Cuando se le dice a alguien que es espiritual, quiere decir que expresa mucho la voluntad del Padre. Quiere decir que ya no es más carnal, ¿sí o no? Si el espiritual es espiritual, quiere decir que no es carnal, quiere decir que cambió de personaje, ¿no? Cambió de personaje. Vamos a otro texto. Oseas 2, 21. En aquel tiempo responderé, dice el Eterno, yo responderé a los cielos, y ellos responderán a la tierra. Y la tierra responderá al trigo, que representa el pan, al vino, que representa la redención, ¿no? La remisión, y al aceite,
que representa el cambio a esa persona, el ungido, el elegido, el consagrado. Todos estos puntos significa lo que va a ocurrir. Esto estaba diciendo también, o sea, lo habló Joel, lo habló Jeremías, lo habla Oseas. Todo representa el cambio que va a hacer el Padre cuando haya en nuestros corazones arrepentimiento. Versículo 20, ¿no? Y haré alejar de vosotros al del norte y los echaré en tierra seca y desierta. Su faz será hacia el mar oriental y su fin al mar occidental, y exhalará su hedor y subirá. Fíjense lo que dice acá. Después de que esto ya es restaurado, esto ya es perdonado, ya es consagrado, esto todo está en uno, ¿no? En uno está juicio, en uno está arrepentimiento y en uno está también restauración. Y también está qué va a ocurrir con eso que vinieron a traerte tragedia y desgracia. Porque al final esas personas que vinieron a invadir, que vinieron a hacer desgracia sobre Israel, no fue porque eran buenos tipos, eran porque realmente tenían codicia en su corazón. ¿Entienden? ¿No? También van a ser juzgados. En el caso de Nabucodonosor, explícitamente, Nabucodonosor tuvo, se puede decir, la gracia de poder entender este proyecto de Dios. Y cuando entendió eso, ¿qué él hizo? Dejó su creencia, dejó su costumbre y se entregó al Dios de Israel. Qué increíble esto, ¿no? Primero fue un instrumento para destruir al pueblo de Israel, y en medio de su país, en medio de su orgullo y su soberbia, el Padre conquistó su corazón y le hizo de verdad uno de sus siervos. Podemos decir que él entendió entonces, no fui yo el que invadió Israel, no fui yo el que acabó con Judá, no fui yo el que edificó esta ciudad, este país, todo es gracias al Todopoderoso. Y él entendió eso. Es una bendición, ¿no? ¿Qué pasó con los romanos? Ustedes saben que muchos romanos que habían invadido Judá, a la larga, después de mucho tiempo, entendieron que en Judá había nacido un Salvador, un Mesías, y se hicieron creyentes. Muchos romanos empezaron a seguir a Yeshua. Entonces, un pueblo que tenía maldición, que trajo la maldición a Judá, también iba a ser juzgado, pero dentro de ello también alcanzó la bendición. Por eso ahí tenemos la carta a los romanos y la congregación de los romanos. Y al final, cuando muchos creyentes en Roma empezaban a reconocer a Jesús como su Salvador, ¿qué le ocurría? Eran martirizados, asesinados, llevados a circo romano y morían. Pero en su corazón habían aceptado al Salvador. Entonces siempre el Padre estaba bendiciendo también a estos instrumentos que usaba para castigar a su pueblo, entre ellos. Pero los que realmente hicieron con el corazón cruel, con el corazón malvado, esta es su sentencia. Y haré alejar de vosotros al del norte. Ese es Babilonia. Ese es después la bestia esa que sale del mar con diferentes cabezas. ¿Saben esa bestia en Apocalipsis? Esa es la bestia del norte. Una mezcla de todas las naciones. Y lo echaré en tierra seca y desierta. Su faz será hacia el mar oriental. ¿Cuál es el mar oriental? Ahí yo puse mar muerto. Ese es el mar oriental. Ahí vaya a tirarle. Y ahí se va a fundir ese pueblo. Después, y lo echaré en tierra seca y desierta. Su faz será hacia el mar oriental. Y su fin al mar occidental. El mar occidental es el Mediterráneo. Y exhalará su hedor y subirá su pudrición, porque hizo grandes cosas. Las mismas palabras salen en Apocalipsis para esta gran bestia al final de los tiempos. Tierra, no temas. Alégrate y gózate, porque el Eterno hará grandes cosas. Cuando se refiere a tierra, se refiere a la nación de Israel y a todo su entorno, a todas las poblaciones que estaban a su alrededor. Animales del campo, no temáis, porque los pastos del desierto reverdecerán, porque los árboles llevarán su fruto, la higuera y la vid darán su fruto. Vosotros también, hijos de Sión, alegraos y gozaos en el Eterno vuestro Elohim, porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo, y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía como al principio. Dice, alegraos, hijos de Sión. ¿Qué es la lluvia temprana? ¿Qué entendemos por lluvia temprana? A ver.
¿Cuándo es la lluvia temprana? ¿En qué tiempo? ¿En qué época? Shavuot, ¿no? En tiempo de Shavuot, cuando comienzan las primeras cosechas, cuando empiezan a aparecer los primeros frutos. Por eso traemos las primicias, ¿no?, de nuestros frutos. Y en Shavuot, ¿qué fue lo que ocurrió en el pasado? El comienzo del pueblo de Israel. Ese primer grupo que empezó a entender la palabra era la lluvia temprana. ¿Y cuándo vienen las lluvias tardías? En Sukkot. El Sukkot, que representa tiempo en que las naciones se van a congregar. La fiesta de Sukkot es una invitación ya no más solamente para el pueblo de Israel, sino para las naciones. ¿Ven ustedes lo que acá quiere decir? Primero era una bendición exclusiva para Israel, pero ¿con qué objetivo? Para que Israel sea bendición para las naciones en las lluvias tardías. Estamos en temporada de lluvias tardías, en donde las naciones están recibiendo esta bendición. Amén. Creo que nosotros somos parte de las lluvias tardías, porque bien tarde nos llegó esta información, después de mucho tiempo, ¿no?, teniendo en cuenta este punto. Los primeros también creyentes que recibieron aquella vez el nuevo pacto con Yeshua fueron los apóstoles, los 120 que estaban ahí reunidos, que recibieron ese don del Rúa, del Espíritu, y empezaron a hablar las maravillas de Dios, y de ahí eso empezó a extenderse hasta nuestros días. Y miren lo que dice acá: las aras se llenarán de trigo, los lagares, las eras se llenarán de trigo y los lagares rebosarán de vino y de aceite. Habrá abundancia de palabra, abundancia de alegría, porque el vino también representa la alegría, y abundancia de unción y sanidad. El aceite representa unción, consagración y sanidad. Acabarán las enfermedades. Y eso también es una promesa en la Biblia. Y después que dice: os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, y miren, mi gran ejército que envié contra vosotros. Todos los daños que sufrieron por causa de Babilonia, de Persia, de Grecia, de Roma, que yo había enviado contra ustedes, y esta bestia gigante que sale del mar, cuando venga la restauración, cuando venga la remisión, cuando yo haga todo lo que he prometido, todo va a volver a ser restituido. El pueblo va a volver a ser próspero como la época de Salomón. Y nos vamos a sentar debajo de nuestra parralera a leer nuestra Torá, y en nuestro caso a tomar tereré, porque somos paraguayos. Va a haber otra vez un momento de gozo y alegría. Esto ya, con esta palabra Joel ya está avanzando. Con esta palabra Joel ya está anunciando. Comeréis hasta saciaros y alabaréis el nombre del Eterno vuestro Elohim, el cual hizo maravillas con vosotros, y nunca jamás será mi pueblo avergonzado, y conoceréis que en medio de Israel estoy yo, y que yo soy el Eterno vuestro Elohim, y no hay otro, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. Amén. Esta es la promesa que el Padre le da a su pueblo Israel. Entonces, eso estamos esperando, pero hay más, ¿no? Después de recibir estas promesas, el Padre quiere darnos algo, pero no nos vamos a dar tiempo a compartir esta parte, así que la próxima vamos a continuar el versículo 28, derramamiento del Ruach HaKodesh en los últimos tiempos. Esto es interesante, este tema. Es un tema que tocó el apóstol Pedro cuando vino Pentecostés allá en tiempos de Yeshua, en un tiempo que él ascendió. Entonces es importante entender a profundidad qué representa ese derramamiento. Amén. Entonces hoy hasta aquí vamos a compartir. Esto fue Palabras de Vida Eterna, con el estudio del libro de Joel. Les deseamos bendiciones y hasta pronto.